Mis hermanos, habla el pastor Jorge Cardosa de la Primera Iglesia Bautista de San Diego y vamos a estar tocando el tema de la predicación del Evangelio a través de este corto video. Me gustaría enfocarme únicamente en cuestiones que un predicador tiene que tomar en cuenta antes de llevar el mensaje. Primero que nada, me gustaría que tomemos en cuenta la relación con nuestro Señor. Posteriormente vamos a profundizar más en los estudios, pero digamos lo que esto es en forma de introducción. Es necesario, hermanos, que un predicador tenga una relación con el Señor. Y si usted ya está predicando, pues bueno, usted debería de saber que la relación con Dios es a través de la oración y de la lectura de la Biblia. Es necesario que un predicador no descuide sus tiempos de oración y sus tiempos de lectura, en pocas palabras, sus tiempos devocionales, en los cuales el predicador permite que Dios le hable. Pero también es indispensable, hermanos, que el predicador tenga estudio bíblico, y no hablo aquí de ir a grandes seminarios, no hablo aquí de ir a profundizar en los temas más ocultos y profundos de la escritura, no, sino simplemente en el pasaje, en la idea que el predicador esté exponiendo, tenga un conocimiento bíblico. Tercero, una relación con la congregación. Es sumamente importante que la iglesia se sienta identificada con el mensaje que se le está llevando, ya que si no hay algo que una al mensajero con la iglesia, muy probablemente el mensaje no sea aceptado. Para ello es indispensable la comunión y la confianza. Una persona que predica el Evangelio tiene que ser una persona confiable, una persona que demuestre que tiene una comunión con los hermanos, un amor por los hermanos. Partiendo de aquí, pues a resumidas cuentas, lo que vimos el día de hoy en cuanto a la relación con Dios y a la relación con la congregación es algo básico que ya todos sabemos. Sin embargo, me gustaría enfocarme en los estudios bíblicos. Me gustaría por el día de hoy hablar sobre métodos de estudio y de inducción en el texto para poder hablar sobre el mensaje que Dios nos ha enviado a llevar hacia la congregación. Partiendo de aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es la exégesis y la hermenéutica, ¿no? A resumidas cuentas y de manera muy práctica, podemos decir que la exégesis es extraer la verdad de cualquier texto, no únicamente la escritura, simplemente extraer la verdad de cualquier texto. Y la hermenéutica es transportar el texto de lo literal a lo práctico. ¿Cómo es que ese texto se puede llevar a cabo? ¿Cómo es que ese texto se puede poner en práctica? Entonces, partiendo de esto, vamos a hablar un poco sobre métodos sencillos para estudiar. Si usted es una persona que no tiene mucho tiempo para ir a un seminario, que no tiene usted el espacio para estudiar en la comunidad en la que se encuentre, bueno, pues vamos a hablar un poco al respecto, ¿no? Vamos a hablar y de manera más sencilla, sin necesidad de utilizar palabras como estas, vamos a tocar estos puntos, ¿no? Bueno, hermanos, como estábamos comentando hace rato, el enfoque que llevaremos el día de hoy son los métodos de estudio bíblico. Y me gustaría de manera un poco eficaz, de manera eficaz, comentar sobre estos 3 puntos únicamente, y posteriormente subimos otro video hablando sobre otras cuestiones que hay que tomar en cuenta al momento de predicar. Pero me gustaría que tomemos de manera muy básica, que pongamos atención en esto.
Primero que nada, es necesario estudiar el contexto del texto. ¿Qué quiere decir esto? Todo texto está escrito en una época con un propósito. Obviamente está escrito por un autor, está escrito por un motivo, por una circunstancia en el momento a lo cual el autor quiso hacer referencia. Entonces, muchas veces si nosotros cometemos el error de agarrar el texto sin estudiar qué estaba pasando a su alrededor, cometeremos el error de malinterpretarlo. Entonces, para ello, hermanos, es indispensable que en cuanto al texto bíblico, por ejemplo, ojo, repito, es solamente un ejemplo. Si nosotros queremos estudiar la carta a los romanos, tenemos que, antes de adentrar en el texto y decir yo quiero estudiar Romanos 3, antes de decir eso, tenemos que ver puntos claves. ¿Quién escribió la carta? ¿Hacia dónde iba dirigida? ¿Cuándo se escribió la carta? ¿Y por qué? ¿Por qué se escribió? Tomando en cuenta estos factores muy comunes al momento de hacer una observación, quién, dónde, cuándo, por qué, encontraremos nosotros un panorama más amplio al momento de estudiar la profundidad del texto, que es el segundo punto, leer el texto completo. En ocasiones, hermanos, como se nos ha predicado la palabra de Dios y creemos que ya la conocemos únicamente cuando a nosotros se nos invita a predicar, decimos, voy a predicar Gálatas 2:20. Y al momento de hacer nuestro estudio, partimos del verso de Gálatas 2:20 hacia afuera. Es decir, estudiamos primero las palabras que hay dentro del texto y posteriormente, si nos da tiempo, estudiamos lo que hay alrededor. Por eso, muchas veces cuando estudiamos el texto, antes de ver el texto completo, empezamos a saltarnos de una parte de la Biblia a otra, de una parte a otra, de una parte a otra, sin dar una idea completa. Lo que se aconseja, o por lo menos lo que yo aconsejo en este punto, en lugar de ir de adentro hacia afuera, como es este caso, en lugar de ir así, leamos toda la carta a los Gálatas. Por ejemplo, ya que tomamos ese pasaje, después de haber leído toda la carta a los Gálatas, entonces sí, pongamos los límites del texto, no. Pongamos los límites de toda la carta. Y aquí estoy dando simplemente una idea, no estoy yendo con la exactitud con la cual debería de ir en cuanto a la carta. Esto se los digo para que no me tachen de haber cometido un error en esta área. Pero digamos, Gálatas 1 del 1 a fulanito número es el saludo. De el 1 tantos al 2:10 es tal cosa, y así sucesivamente.
De esa manera, hermanos, nosotros vamos a tener en la mente una aprobación del mensaje que la carta está llevando. Vamos a tener más clara la idea que el autor tenía al momento de hablar sobre el pasaje o sobre el problema escrito en la carta, ¿no? Y por último, entonces sí, teniendo en claro los límites o el parámetro sobre el texto completo, teniendo en cuenta, habiendo estudiado el texto completo, habiendo leído toda la carta y habiendo establecido algunos límites ahí, empezamos a establecer otro tipo de límites. Y estos límites son en las ideas de la carta. Muchas veces una carta relaciona un tema con otro. La justificación con la salvación, la redención con la consagración, incluso ahorita que hablábamos sobre Romanos, la circuncisión con el judío, judaizar con la ley, con los gentiles, hablar. Hay ciertas relaciones. Bueno, entonces establezcamos los límites de cada idea. Hasta dónde esta idea sí puede tener relación con aquello y hasta dónde no. Es importante porque de no hacerlo podemos tomar, por ejemplo, Juan 3:16. Agarramos el texto y como dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, podemos tomar el texto, ¿no?, para hablar de la vida eterna. Pero de ahí vemos que en otro pasaje también se menciona la palabra vida eterna o la frase vida eterna. Tengamos cuidado porque muy probablemente si hacemos un estudio sistemático sobre la frase o sobre el tema que está llevando en un lugar y en otro, muy probablemente no tenga nada que ver lo que dice en otra carta o en otro libro con lo que dice el Evangelio de Juan. Así que busquemos, o probablemente sí, pero reafirmemos lo que estamos tratando de expresar antes de expresarlo. Por ello, hermanos, establecer los límites de las ideas. Repito, la conclusión, entonces, estudiar el contexto del texto. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde se escribió? ¿O a dónde se envió? ¿Cuándo fue escrito? ¿Y por qué se escribió? Leer el texto completo, hacer un estudio de afuera hacia adentro, leer todo la carta o el libro de ser posible y por último establecer los límites de cada idea, buscar entre el texto que nosotros hemos adquirido de manera, se puede decir, ¿no?, que lo hemos adquirido a través del mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. Y al verlo ahí, ya que Dios nos ha hablado a través de ese pasaje, empezamos a establecer los límites de las ideas y ver qué relación tiene con otras partes donde también se comenta al respecto y ver si es sano poderlo utilizar. Mis hermanos, les dejo este video, espero que hasta aquí haya sido de bendición. Si no fue así, bueno, puede dejarme un comentario ahí abajo y corregirme de estar equivocado. Pero si fue de bendición y quiere seguir la temática de los videos, comparta conmigo y comparta también el video. Dios le bendiga. Gracias.